Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a clase, les soy el profe Fabri. Vamos a empezar con la clase de hoy día respecto a lo que es la materia de física. En sí, equilibrio rotacional. Vamos a interpretar los torques, aplicando la primera y segunda condición de equilibrio. No te olvides suscribirte a mi canal si te gustan mis videos, comparte, dale un like, déjame tus comentarios con ejercicios de matemáticas físico-química para hacer la resolución de cada uno de ellos. En este caso vamos a resolver el ejercicio 12 del libro de Vallejo Zambrano, de la parte de torques, del ejercicio número 15. ¿Ya? El problema me dice, en la figura la barra AB de 200 newtons de peso y 6 metros de longitud está pivoteada, dice, en el extremo izquierdo. Determinar la tensión en el cable de apoyo, la fuerza del pasador A sobre la barra. Bueno, en este caso lo que tenemos que tomar en cuenta es que al gráfico le vamos a aplicar un diagrama de cuerpo libre para graficar las fuerzas y las distancias. En el primer caso vamos a tomar en cuenta que ese es un pasador, por lo tanto es una reacción en dos ejes, en el eje X y en el eje Y. Por lo tanto, aplicamos un diagrama de cuerpo libre con respecto al eje. Tenemos entonces, observen, la reacción de A en Y, desde el eje hacia arriba, porque es un pasador, y luego la reacción de A en X, tomando en cuenta que el pasador tiene dos ejes. Como siguiente punto tenemos en este caso el peso de la viga, porque si me da el peso de la viga me dice que son 200 newtons. Tenemos ahora el peso del cuerpo, que en este caso son 300 newtons. Adicional tenemos una tensión. Esta tensión se dirige del eje, del eje, en este caso de una barra, hacia la izquierda. Le vamos a llamar TC. Esta línea inclinada de la tensión se divide en dos. Tendríamos TC en Y y tenemos TC en X. Tomando en cuenta las flechas, en este caso X sería positivo porque va a la derecha y TC en X sería negativo porque va a la izquierda. Y recordando que en este caso las tensiones verticales cuando van hacia arriba son positivas y los pesos en este caso que van hacia abajo serían negativos. Vamos a graficar ahora las distancias. La primera distancia en este caso es la distancia desde el eje hasta TCY. Desde el eje hasta TCY. Tomemos en cuenta a qué distancia estaría. Si toda la barra vale 6 metros y hay 1,5 utilizados desde TCY hasta el punto B, por lo tanto lo que me sobra serían 4,5 metros. Haciendo una resta. Y observemos que 4,5 más 1,5 me da toda la barra que es 6. Avancemos con esto, que me quedaría entonces el peso de la viga. En el peso de la viga tenemos que graficar la distancia de la viga. Si toda la viga vale 6 metros, por lo tanto la distancia que se grafica en el centro de masa, o sea, en la mitad de la viga, valdría 3 metros. Tenemos la distancia de la viga. Tenemos la distancia de la tensión en Y. Ahora me tocaría únicamente la distancia del peso del cuerpo. Con respecto al eje Y, la distancia del peso del cuerpo en este caso sería de 6 newtons. ¿Por qué? Porque es el total de lo que mide la barra. Una vez que tenemos todos los pasos y datos de la gráfica, vamos a poner los datos para poder interpretarlos y tener una guía de cómo resolver el ejercicio. Peso de la viga 200 newtons, distancia de la viga 3 metros. Recuerden que cada fuerza o cada peso necesita su distancia. Y si es que son inclinadas, su ángulo. Tenemos el peso del cuerpo que son 300 newtons, la distancia del cuerpo que son 6 metros. Ahora tenemos la tensión de CY, que es lo que estamos buscando, será la incógnita, pero sí tenemos la distancia de CY. En este caso, el ángulo de TY sería de 40 grados, 40 grados. En este caso, lo que tomamos en cuenta, tenemos el ángulo de teta y que sería de 40 grados. Ahora tenemos la distancia de CY que sería de 4,5 metros. La incógnita en este caso sería la reacción de A en X en el eje horizontal y la reacción de A en Y en el eje vertical. Ya tenemos las tres incógnitas. Una vez que ya tenemos los datos, podemos aplicar la primera condición de equilibrio con respecto al eje X, que me dice que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Entonces escribimos las dos fuerzas en el eje X. Área X que sería positivo y TC en X que sería negativo. Tomemos en cuenta siempre el sentido de las flechas para que me puedan dar el signo. Área X va a la derecha, sería positivo, y TC en X que va a la izquierda sería negativo. Tendríamos entonces área X menos ¿quién?
menos TCX igual a 0. Como estoy buscando área X, el menos TCX que está restando pasa a sumar. Tomemos en cuenta ahora que la X en fuerzas o en tensiones aplica al coseno de la función. Entonces, área X va a ser igual a TCX. Por lo tanto, la reacción de A en X va a ser igual a la tensión de C. En lugar de poner X, multiplicamos por el coseno de 40 grados. Ya tendríamos nuestra primera ecuación. Tendríamos nuestra primera ecuación. Con respecto a esa ecuación ya podemos graficar la siguiente, pero la de la reacción de A en Y. Vamos a poner a esta ecuación como ecuación número 1. Para no perdernos. Vamos con la siguiente. En el siguiente caso tenemos ahora la sumatoria de fuerzas en Y, todas las verticales en Y. Veamos aquí cuántas tenemos y respetando los signos. Ahora tomemos en cuenta que va a ser positiva cuando la flecha vaya hacia arriba y va a ser negativa cuando la flecha vaya hacia abajo. Tenemos un TCY que en este caso sería positivo. Tenemos el peso del cuerpo que sería en este caso negativo y el peso de la viga de igual forma. Ya, tenemos tres fuerzas. TCY hacia arriba, peso de la viga hacia abajo y el peso del cuerpo hacia abajo. La primera sería positiva y la segunda sería negativa. Entonces tendríamos de la siguiente forma. RAY, que tenemos de la primera forma de la reacción, más ¿quién? Más TCY. RAY, que tenemos la primera forma de la reacción, más TCY. Menos ¿quién? El peso de la viga y menos el peso del cuerpo. Ahora vamos a buscar RAY. Por lo tanto, lo que está junto a RAY, en este caso, las que están sumando pasan a restar y la que está restando pasa a sumar. Tendríamos entonces que RAY va a ser igual a ¿qué cosa? TSY que estaba sumando pasó a restar, el peso de la viga que está restando pasa a sumar y el peso del cuerpo que está restando pasa a sumar. Como el peso de la viga y el peso del cuerpo sí tenemos, podemos reemplazarlos. Me quedaría que RAY va a ser igual a menos la tensión de C. En lugar de Y aplicando la función trigonométrica, me quedaría TC multiplicado por el seno del ángulo. El peso de la viga que son 200 newtons y el peso del cuerpo que son 300. Continuamos con la resolución y me quedaría que la reacción de A en Y va a ser igual a menos la tensión de C multiplicado por el seno de 40 más 500. El 500 sale de la suma de los 200 de la viga más los 300 del cuerpo. Tendríamos en este caso la ecuación número 2. Ya tenemos la ecuación número 2, entonces ya podemos seguir avanzando con la resolución. En este caso, en este momento, al obtener la ecuación número 2, que sería área Y, vamos a aplicar ahora la segunda condición de equilibrio. En la segunda condición de equilibrio, realmente vamos a trabajar con los torques. Recuerden que cuando tengamos los torques, comenzamos a trabajar con las distancias. Seguimos entonces. Sumatoria de torques o momentos. ¿Con respecto a quién? Al punto A. Quienes entrarían las que sobran, que sería TCY, el peso de la viga y el peso del cuerpo. Por lo tanto, sumatoria de torques con respecto al punto A igual a 0. Tenemos positivo el torque de CY menos el torque de la viga menos el torque del cuerpo, que es igual a 0. Como ahora vamos a buscar el torque de C en Y, lo que está restando pasa a sumar. Me quedaría entonces de la siguiente forma. Torque de C en Y va a ser igual al torque de la viga más torque del cuerpo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Reemplazar. Recordemos que el torque es igual a la fuerza por la distancia y si hay ángulo, por el seno del ángulo. Y si no hay ángulo, únicamente sería fuerza por distancia. Adicional, recordemos que peso, reacción o tensión netamente es una fuerza. Por lo tanto, se van a medir en newtons. Me quedaría entonces TC en Y. TC o tensión de C multiplicado por la distancia de CY por el seno de 40 grados. Es igual al peso de la viga por la distancia de la viga. Eso es para el torque de B. Más el peso del cuerpo por la distancia del cuerpo. Eso es para el torque de C. Como ahora vamos a buscar TC, entonces en este caso, ¿qué me quedaría? Lo que está multiplicando pasa a dividir. ¿Quién está multiplicando con TC? DCY y el seno de 40.
Pero recordando que DCI es igual a 4,5, entonces va a quedar en forma de fracción. DC igual, raya de fracción. Bajaría aquí, en lugar de poner DCI, pongo 4,5 metros por el seno de 40 grados. Y en la siguiente parte me queda el peso de la viga por la distancia de la viga más peso del cuerpo por distancia del cuerpo, reemplazando el peso del cuerpo que en este caso, el peso de la viga, perdón, que en este caso sería 200 newtons multiplicado por 3 metros, más el peso del cuerpo que serían 300 newtons, eso por 6 metros. Resolviendo en la calculadora directamente, vamos a calcular y me queda que la tensión de C va a ser igual a 829,72 newtons. 829,72. Estaría resuelta la tensión de C. Estaría resuelta la tensión de C. Una vez que ya tengamos la tensión de C calculada, que podemos avanzar ahora a reemplazar en cada una de las reacciones, tanto en área X como en área Y. Al reemplazar en la primera, que me quedaría, reacción de A en X va a ser igual a la tensión de C por el coseno de 40 grados. Por lo tanto, la reacción de A en X va a ser igual a 829,72 por el coseno de 40. La reacción de A en X va a ser igual a 635,60 newtons. Tendríamos ya la reacción de A en X. Siguiente, vamos a hacer el reemplazo en la reacción de A en Y. Al reemplazar en área Y únicamente reemplazamos el valor de la tensión. ¿Qué me quedaría entonces? Reacción de A en Y es igual a la menos tensión de C por el seno de 40 grados más 500 newtons. Por lo tanto, me quedaría reacción de A en Y va a ser igual a menos 829,72 por el seno de 40 y más 500 newtons. La reacción de A en Y va a ser igual a menos 33,14 newtons. En este caso podemos interpretar que salió negativo, quiere decir que está jalando hacia abajo. Y estaría resuelto el ejercicio. Recuerden que si les gustan mis videos, pueden compartir, comentar, denle un like. En los comentarios me pueden dejar más ejercicios de otras materias, tanto como matemática, como física, como química. Y les ayudo con la resolución. No se olviden suscribirse a mi canal, seguir estudiando. Sigan en mis redes sociales, denle un like, compartan. Como siempre les digo, sigan estudiando. Solo el estudio te hará libre. Chao.